Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Acá quiero hacer una reflexión sobre lo que dice la Watchtower en la atalaya del 15 de septiembre del año 2006, página 17. Dice, el conocimiento de la verdad divina se alcanza de forma progresiva. Si queremos permanecer en la luz, tenemos que seguir demostrando humildad y mansedumbre. La verdad divina. La Biblia dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Que conozcamos toda la verdad divina, todo lo que Dios quiere que conozcamos, digamos, de cabo a rabo, parece que no es así. Hay cosas que todavía no conocemos o no podemos entender y que los indoctos tuercen. Hay cosas que no están reveladas en la Biblia, pero las que han sido reveladas son suficientes para entender el plan de Dios. Lo que Dios tiene como propósito para nosotros darnos, ¿no? O hacer de este mundo un mundo mejor. Hay sí un entendimiento de lo que Dios se ha propuesto hacer para nosotros los que creemos en Él, los que estamos, eh, los que ponemos nuestra esperanza en sus promesas y creemos en su Evangelio. Y hay cosas que han sido ya reveladas y que es un conocimiento de la verdad divina, diríamos así, ya revelada de antemano y se encuentra en las Escrituras. Ahora, la Watchtower, cuando habla del conocimiento de la verdad divina que se alcanza de forma progresiva, nos quiere decir que hay conocimiento todavía oculto, conocimiento divino oculto que con el tiempo se viene dando a conocer a través del esclavo. O sea, hay cosas que ni el esclavo conoce ahora, pero que supuestamente va a conocer en el futuro con nuevos entendimientos de la verdad divina. Y ese conocimiento para la Watchtower es progresivo, o sea, va aumentando poco a poco con el tiempo. Pero mientras no se revelen cosas nuevas, tenemos que seguir esperando con paciencia, humildad y mansedumbre, dice acá la Watchtower. Pero la verdad es que es cierto, cuando una persona se convierte, no puede ser que no sepa todo lo que está revelado en las escrituras y lo va a ir conociendo mientras va estudiando las escrituras. Hace su estudio personal, se esmera, consulta comentarios bíblicos, qué sé yo, léxicos, ¿no? Entonces empieza a aprender y empieza a entender las verdades ya reveladas del Señor, ¿no es cierto? Empieza a entender. Y bueno, y empieza a crecer en su madurez espiritual. Pero ya están allí en la Biblia y lo único que uno tiene que hacer es descubrirlas con el estudio personal. No tienes que esperar que haya un esclavo fiel y discreto que les revele a ellos cosas ocultas que no se conocen y que se van a conocer en el futuro. No, ya están todas las escrituras y ahí el estudiante diligente puede encontrar el conocimiento de la verdad divina, ¿no es cierto?, que Dios ha dispuesto ya dar a conocer desde hace mucho tiempo. Así que todo depende del esfuerzo de cada quien de seguir investigando y por supuesto uno no debe ir más allá de lo que está escrito, como dicen las escrituras, sino ir a lo que está escrito y ahí nos ceñimos para poder entender el plan de Dios. Ahora vean ustedes, estimados amigos, que uh, hay un pasaje muy interesante. uh, ya el apóstol Pablo había escrito hace 2000 años atrás aproximadamente, más o menos por los años 50, por ahí, 55, este pasaje de Hechos 20:27. ¿Y qué cosa es lo que leemos acá?
Dice, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Esa está en una de las versiones de la Biblia, que se llama la Biblia de las Américas, por ejemplo, que hemos mencionado hace un poquito, ¿no? Dice así, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Y esto ya lo dijo el apóstol Pablo hace 2000 años. Todo el propósito de Dios, que nosotros necesitamos saber, conocer, para tener una fe sólida, ¿no es cierto? Ahora, que sea este propósito de Dios, se dé todo, hasta los mínimos detalles del propósito de Dios, esa es otra cosa. Indudablemente, el propósito del Señor es, sabemos, ¿no es cierto?, la salvación de los seres humanos. El propósito de Dios es que los seres humanos recuperen su, su, su perfección, y esto en un reino futuro que Él va a establecer o a restaurar en la tierra. Bueno, pero el asunto es ¿no? Que en este pasaje de Hechos 20:27 es muy interesante, ¿no? Porque en las diferentes versiones se dice cosas muy interesantes sobre este pasaje. O sea, diferentes versiones nos dicen cosas interesantes. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice, porque les he anunciado todo el plan de Dios sin ocultarles nada. Todo el plan de Dios sin ocultarles nada. Y en la versión, por ejemplo, Nueva Traducción Viviente, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Todo lo que ustedes sepan. Nueva Traducción Viviente. O sea, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Y esto hace 2000 años. Ya se había declarado, Pablo había declarado todo lo que Dios quería que sepamos nosotros como creyentes. Eso lo hizo Pablo. Declaró a sus discípulos, a sus hermanos en la fe, que él declaró todo lo que Dios quería que ellos supieran. Por supuesto, lo que ellos creyeron era suficiente para su salvación, y ese mismo conocimiento que da Pablo a esos hermanos de esa época es el mismo de hoy, que debemos nosotros también creer, porque Dios también quiere que creamos lo mismo que lo que creyeron aquellos del primer siglo, ¿no es cierto? Y esto es importante que nosotros lo intentamos con la más absoluta precisión. Pero para la Watchtower no. El conocimiento que recibieron estas personas del primer siglo es incipiente y tiene que ir avanzando con el tiempo, como la luz, ¿no? Como la luz que va aumentando, ¿no es cierto? Y dicen que al final de los tiempos el conocimiento será aumentado, el conocimiento bíblico. Pero eso iría en contra de este texto donde dice que el apóstol Pablo dio a declarar todo lo que Dios quiere que sepamos, no solamente ellos, sino también nosotros. Es todo el propósito de Dios, todo el consejo de Dios. Y la palabra de Dios para todos dice, porque nunca vacilé en decirles lo que Dios quería que ustedes hicieran. También en otras versiones, por ejemplo, vamos a ver acá en la versión esta de acá viene a ser, déjeme ver acá, la palabra España, BLP, dice, no he callado de cuánto debía anunciaros sobre el plan de Dios. Así que es importante que entendamos que ya Dios había, a través de los escritos de los apóstoles y de la Biblia que disponemos,
encontrar todo el consejo de Dios. No necesitamos un esclavo fiel y discreto, ¿no es cierto?, que nos dé a su debido tiempo el alimento, un alimento aumentado, ¿no es cierto?, que supuestamente nos ilumine más del plan de Dios, porque ya Dios había dado en el primer siglo lo que ellos y nosotros debemos creer para ser, pues, salvos, ¿no? Esa es la verdad, porque no es posible que uno piense que los cristianos del primer siglo, como dice la Watchtower, conocían mucho menos, tenían mucho menos luz que los que tenemos nosotros ahora, ¿no es cierto? Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Y eso es una cosa que me parece una blasfemia, ¿no? Una blasfemia. Entonces, si el conocimiento salva, ¿cómo podrían salvarse esos primeros cristianos que tenían un conocimiento incipiente hace 2000 años de los propósitos de Dios y que ahora entendemos supuestamente mucho más, dice la Watchtower? Entonces, si el conocimiento salva, entonces los que se deberían salvar son solamente los que estén en los últimos tiempos y no los que vivieron en el primer siglo, porque esos no sabían nada, ¿no? Sabían muy poco, ¿no? Entonces eso no tiene sentido, no tiene lógica, no tiene coherencia. Entonces este pasaje de Hechos 20:27 debiera ser revisado, ¿no?, este pasaje, por los mismos del cuerpo gobernante, los mismos miembros del cuerpo gobernante, y se den cuenta que el apóstol Pablo ya había dado a conocer a los creyentes, ¿no es cierto?, a los que leían sus escritos, sus cartas, el propósito de Dios para la salvación de ellos y también la de nosotros, ¿no es cierto? Y como dice acá la versión NTV, vamos a ver acá, usted puede ir a Bible Gateway, estimados amigos, van a encontrar que esta versión, a ver si me ayudan ustedes a encontrarlo, es la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente, repito esta versión, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. O sea, ahí está. Ya en el primer siglo Dios había utilizado acá al apóstol Pablo para que diera a conocer todo lo que Dios quería que supieran los hombres, los discípulos, los creyentes, y en general la humanidad, ¿no es cierto? O sea, ya Dios estaba utilizando a Pablo para dar a conocer todo lo que Dios quería que supieran las personas para su salvación. Y no, pues, no tenemos que esperar pues que venga mañana un esclavo, o que esté el esclavo, ese esclavo fiel y escrito que supuestamente da el alimento espiritual a su debido tiempo, para darle más iluminación al pueblo de Dios, más entendimiento, cuando finalmente, estimados amigos, a pesar de todo el conocimiento que Dios nos ha dado, todo lo que Él quiere darnos a conocer, es suficiente para nuestra salvación, y aún así no conocemos todos los detalles. No vamos a conocer todo. Todos los detalles no lo vamos a conocer. No ha sido el propósito de Dios de revelar todos los detalles, sino lo necesario para que, poniendo fe en esas promesas, seamos salvos todos. Esa es la realidad, estimados amigos. Además es puro cuento. Cuando la Watchtower dice acá, pues, que el conocimiento de la verdad divina se alcanza de forma progresiva. Bueno, si lo entendemos como que uno, estudiando la Biblia, va a conocer la verdad, y eso toma tiempo, ¿no? Es algo progresivo en la medida que uno va estudiando. Está bien, porque en la Biblia está todo lo que Dios quiere que sepamos. Entonces la verdad se alcanza, el conocimiento de la verdad divina toma su tiempo, ¿no? Depende de cuánto tiempo uno se dedica al estudio de la Biblia. Pero no quiere decir que la verdad divina se viene dando a conocer de a pocos y con el tiempo y cuando Dios eh, lo desee, ¿no es cierto? Eso no es verdad. Hay que entender bien esto. Hay que diferenciar entre una cosa y otra. Ya la verdad divina está dada. Hay que investigar la Biblia, hay que estudiar, hay que escudriñar para encontrar ese conocimiento de la verdad divina, o entender los propósitos de Dios que ya están revelados, y que no se requiere estar esperando que el esclavo venga y darnos más luz y más entendimiento de cosas que ellos mismos han reconocido que no viene de Dios, sino de sus propios estudios bíblicos, y aún así se equivocan. Así que, estimados amigos, pensemos en esto porque es muy importante. Bueno, otra vez gracias, y como siempre será hasta un próximo video.